tal, amigos y amigas? Esta vez tenemos una presentación especial. Estamos en el Guanajuato Open, aquí en Irapuato. Tenemos este encuentro muy importante de tenis para el estado de Guanajuato y para el país entre las mujeres. Y bueno, NPI Noticias por Internet ha estado haciendo un esfuerzo muy grande para llevar la cobertura de este evento. Y en este caso nos tocó hacer el programa aquí con este bello escenario, con este bello marco y escuchando las pelotas de tenis como rebotan y los gritos de las tenistas que están haciendo un esfuerzo muy interesante. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener dos temas en el programa. Uno de los temas tiene que ver con estos eventos que ocurrieron el 8 y 9 de marzo, muy importantes para el país y para el mundo, porque esto no se restringe solamente a la cuestión del país. Y también vamos a tener un breve análisis al final sobre la cuestión del informe de Diego Sinue, el segundo informe de gobierno del gobernador del estado. Entonces, bueno, en esta ocasión quiero agradecer, varios de nuestros compañeros, esta vez desgraciadamente se enfermaron, pero está Arcelia González con nosotros. Muy buenas tardes, don Jorge. Encantada de tener aquí también a Becky de compañera hoy. Sí, muy buenas noches. A Rebeca Almanza Villaseñor, quien es regidora del Ayuntamiento de aquí de Irapuato y de la Comisión de Equidad y Género. Entonces, bueno, qué más que tener dos mujeres que están dentro de esta situación que es muy importante para el país, la vanguardia, como hemos dicho en otros programas, las mujeres con todo lo que están haciendo para poder hablar de estos temas. Entonces, regresamos en un instante, vamos a un breve corte y estamos de nuevo con ustedes. En Guanajuato hay un nuevo agrupamiento de la policía, incorruptibles y con una lealtad absoluta. Es la nueva unidad canina K9, entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas, dinero y combatir a los criminales. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha para devolver la paz. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, Grandeza de México. Muy bien, amigas y amigos, pues estamos, como les dijimos, tratando estos dos temas muy importantes que tienen que ver con la vida nacional, que tienen que ver con la vida hasta nivel internacional, con las mujeres, lo que pasó el 8 y 9 de marzo en México y en el mundo, y también en nuestro municipio, en nuestro estado, en Irapuato y Guanajuato. Y bueno, entonces comenzaríamos precisamente preguntándole a Arcelia González, ¿qué piensas, Arcelia, de toda esta jornada? Muchas gracias. La verdad es que todavía la pienso y me emociono. Creo que las mujeres demostramos el domingo pasado y el lunes que cuando un tema nos une, nos importa, nos motiva, estamos todas. Más de 120, dicen que más de 120,000, yo creo que todavía las cifras pueden irse hasta 170,000. Creo que esto fue inédito en nuestro país. Y el motivo tiene un movimiento, por así decirlo, valga la redundancia, tiene un gran sentido que tiene que ver con el tema de justicia, de protección, porque cada vez que festejamos el 8 de marzo, festejamos o conmemoramos Sí, es la palabra aquellas correcta. Que lucharon por llegar, pero festejamos también a quienes nos ha tocado recibir el fruto de aquellas voces que se lanzaron en tiempos pasados, en donde pues hoy podemos nosotros gozar de ciertos derechos que sí nos corresponden, pero que nos ha costado muchísimo trabajo obtener. Estaba haciendo una referencia nada más para el 8 de marzo, que no tiene que ver con violencia física, pero sí, hasta hace muy pocas décadas, las mujeres ni siquiera podíamos ser sujetas de patrimonio, de derechos y obligaciones.
no podíamos comprar, no podíamos obtener dinero por una venta ni vender, no podíamos hipotecar, no podíamos obtener una herencia, si no era con permiso o tutela del papá, siendo solteras, o del marido siendo casadas. Entonces, ese gran realce que se hace al 8 sí es de las voces de mujeres que sufrieron, que padecieron, pero que valientemente alzaron la voz. Y que entonces hoy vemos algunos frutos, que todavía es una lucha que no se termina. Yo estoy de acuerdo con el tema de conmemorar, porque las recordamos a ellas, las recordamos y nos comprometemos también con las generaciones que vienen. Ahora que eso fue el 8, que nos motivó, que fueron miles, cientos de miles de mujeres en la capital de nuestro país, pero que también, como dijimos, en nuestras ciudades, en el estado de Guanajuato, en otras ciudades importantes y estados en donde hubo manifestaciones también de mujeres que al unísono mostraron sororidad, que no está fácil, debo decir que no es un tema que todas compartan, que increíblemente no todas comparten a estas alturas, pero que una vez que lo entiendes, que lo asumes, te comprometes. Es imposible no hacerlo. Y luego está el tema de violencia de género, en donde desafortunadamente los números nos indican que no ha habido políticas públicas efectivas que hoy puedan decirle a la mujer, ¿estás segura en el país? O sea, a mí me parece lamentable que digan México y que sea un lugar de riesgo para ser mujer. No hablamos de Medio Oriente, estamos hablando de un país sí en vías de desarrollo, pero ya con una conciencia y educación que podría permitir a una mujer pues poder ejercer libremente, caminar libremente, exigir libremente, y que todavía nos cuesta trabajo. Que tenemos culturas arraigadas también, que no permiten o que han permitido más lentamente que la mayoría, y que hoy pues también las reflexiones con ellas, ¿no? Estados como Oaxaca, en donde usos y costumbres todavía sujetan a la mujer a un escrutinio, a no poder decidir, a una tutela ejercida y no por opción. Y que bueno, pues ahí está, tenemos mucho trabajo que hacer. Y lo del 9, que también es inédito, que lo platicábamos aquí la vez pasada, es un ejercicio que se hizo en Islandia en los años 70, en donde por supuesto tuvo réditos en Islandia. Después de eso tuvieron una mujer presidenta, que además era divorciada, que en esos momentos, para ellos siendo muy conservadores, era todo un parteaguas, y que hoy recuerdan todavía con orgullo. Entonces, el no aparecer en las calles ayer, veíamos las fotos de hoy, porque yo sí ayer dije, hoy no se cuenta y no se cuenta, ni me metía dije, pues hoy no cuentan, estamos desaparecidas, ¿qué será el motivo? Decir, ¿qué hacen si hacemos falta? ¿Qué hacen si no hay quien conteste el teléfono? ¿Qué hacen si no está la abogada? ¿Qué hacen si no está la doctora? ¿Si no está la enfermera? ¿Si no está el ama de casa? ¿Si no está la maestra? ¿Qué pasa? Las calles desoladas, las fotografías de las calles y de las avenidas en la capital del país, pero también en nuestros estados, en donde, reiteramos, con orgullo hacemos falta. Sí, claro, eso es definitivo y se vio, por ejemplo, en Irapuato fue muy importante, yo me emocioné, yo estuve ahí, no me metí dentro de la marcha porque era de mujeres, pero estuve al ladito y me emocionó ver cómo hace poco unas cuantas mujeres de Irapuato estaban luchando, hacían un pequeño círculo, tratando de hacer visible esto de los feminicidios y toda esta situación en torno a la mujer, y cómo de repente llegaron tantas mujeres. En León no se diga, fue impresionante la marcha de las mujeres, y bueno, todo esto indica, para mí las mujeres están a la vanguardia en muchos de los casos. Yo he sido profesor de la universidad, en la maestría de la Universidad de Guanajuato, y por supuesto que tenía alumnos hombres brillantes, pero yo puedo decir en mi experiencia de muchos años de profesor también, que la mayoría de los estudiantes más brillantes eran mujeres, y además las más responsables, las más dedicadas y todo eso. Y sí tenía buenos estudiantes hombres, pero de calle se las llevaban las mujeres. Entonces aquí hay una situación que no está bien. Y que increíblemente, ahí abonando un poquito lo que dice don Jorge, pero increíblemente ni siquiera tenemos acceso hace el siglo pasado, principios del siglo pasado, si nos retrocedemos el tiempo 100 años, sí, claro, no había mujeres en las universidades. Aquí no había mujeres siendo profesionistas, costaba muchísimo trabajo, había ejemplos muy contados de quienes podían accesar, e inclusive, y hoy haciendo referencia a votar y ser votada también, no había oportunidad ni de lo uno ni de lo otro, y se restringió. Primero hubo oportunidad de votar y después de ser votada, aun y cuando teníamos derechos
yo no entendía el tema de por qué la A y por qué la O al final de las palabras, y lo entendí perfectamente cuando leemos un poquito de historia y decimos, a ver, a Carrillo Puerto, a Elvira, que está en referencia también en la mañana, a ella que fue votada, que fue diputada, la quitaron del escaño por el hecho de decir en la ley votado, electo. Entonces decían, entonces por ser una O no tienes derecho, y la bajan. Entonces es donde importa el lenguaje de género, y es donde importa la estrategia de las mujeres para lograr escaños, y en donde importa también estar preparadas para estos embates que finalmente nos hacen sentir orgullosas entonces de aquellas mujeres que lo hicieron, pero hoy pues con el bastión y las nuevas generaciones decíamos, ¿no?, que les toca todavía luchar por esta igualdad que no llega. Sí, puede estar en contra de la Real Academia de la Lengua, puede estar en contra de tantas cosas, pero yo estoy de acuerdo con el lenguaje de género. Yo me acuerdo que hace muchos años, allá por los 70s, por los 80s, empezó un partido, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, y bueno, ¿por qué querían hacer visible la cuestión de las mujeres, ¿no? Y entonces, en este sentido, todavía siguen siendo las que luchan, las que defienden, las que van a la vanguardia en la lucha de las mujeres, siguen siendo vituperadas. Pero, a ver, vamos a preguntarle a Rebeca Almanza que nos dé su punto de vista sobre esta jornada, por favor. Gracias. Pues efectivamente fue una jornada histórica donde conmemoramos efectivamente quienes ya labraron un camino donde nosotros ya pudimos caminar, ya no a lo mejor por un empedrado, sino por una carretera más amena. Sin embargo, bueno, la equidad conlleva lo que es justicia y igualdad. Se ha luchado mucho por la igualdad y creo que lo que hoy pugnamos es la justicia. Sí, como hombres, como mujeres, no podemos ser exactamente iguales en todos, pero hay aspectos en los que se requiere justicia. Entonces es lo que estamos ahorita pidiendo para las mujeres, justicia. Fue hermoso ver el domingo tantas mujeres sumadas en sororidad, independientemente de si tengo la misma ideología, de si tengo los mismos estudios, de si tenemos las mismas expectativas de vida, pero todas se sumaron, todas quisieron hacerse visibles. Y no solamente es un problema de hacerlo visible, porque todos conocemos, ¿no?, la injusticia, la desigualdad que hay, los feminicidios, sino es el momento de que se tomen realmente acciones, porque es lo que realmente a mí me preocupa. El 8 y el 9 se hizo un ejercicio padrísimo. Efectivamente el 9 estaban las calles solas, hubo ciertos reportajes donde incluso en algunos negocios totalmente cerrados, recuerdo un banco de aquí de Villas donde era un solo hombre el que estaba dando únicamente información, porque las cajeras, gerente y demás eran mujeres, entonces le quedó quedarse solito en la sucursal. Y es el momento como de darle seguimiento. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué políticas se van a implementar? No llamémosla de género, llamémosla de igualdad entre hombres y mujeres. Es de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo importante? Yo he visto que un problema que tenemos aquí es que no damos seguimiento a ciertas cosas, y este movimiento es para aprovecharse, para que efectivamente diputadas, diputados, senadores hagan algo efectivo. Y bueno, cuando hay todos estos movimientos, estamos viendo que hay distintos niveles de conciencia entre las personas que están en la orillita, en la banqueta, viendo lo que está pasando, las que se quedan en sus casas viendo y criticando y analizando que es válida la crítica, entre las propias mujeres que están en el movimiento. Todos los movimientos tienen distintos niveles de conciencia, entonces hay una serie de críticas a una serie de actos y de hechos que muchas veces desvirtúan la cuestión fundamental. A las mujeres las están matando, las mujeres tienen derecho a estar en un plano de equidad y de igualdad, tienen derecho a muchas cosas. Existe un mundo misógino, un mundo machista, pero ¿qué opinan ustedes como mujeres de esos distintos niveles de conciencia, digamos, dentro del campo de las mujeres y el público que lo estamos viendo? No se diga los machos que se ponen a criticar que ahora un día sin hombres y todas esas tonterías que no entienden que al otro día a lo mejor pueden desaparecer a su hija o a su mamá. Sí, no es fácil. Y sobre todo cuando hay estas muestras en donde hay que salir a la calle, hay que salir a la calle a decir basta que queremos políticas públicas que permitan igualdad de oportunidades, que nos permitan tener acceso a la justicia, que no haya un solo asunto que tengan que resolver impune,
sea de violencia, sea de homicidio, feminicidio. Y la generalidad que nos tocaba platicar inclusive con compañeras, incluso abogadas, dicen es que la violencia es generalizada. Estamos viviendo una situación compleja en la que implica no solamente ser mujer, sino hombres y mujeres a la par, pero hay un significado distinto. Efectivamente vivimos una violencia que pareciera a veces no solo un lastre, sino que no tiene fin o no tiene paro, que hoy salir a la calle, hombres y mujeres, pues no nos sentimos seguros o no está la situación como solíamos vivirla de tranquilidad en algunos estados, algunas ciudades de la República Mexicana y de nuestro estado, pero el tema de mujeres tiene que ver con las mujeres, tiene que ver precisamente y sí con una violencia dirigida al género. Exacto. O sea, el feminicidio como tal significa que te agreden por el hecho de ser mujer. Y además de la violencia a la que todos nos exponemos día a día, que toca si eres mujer o hombre y demás, además de esa, está aquella en la que por el hecho de ser mujer estás expuesta. Con una, decíamos, relación de confianza, la vez pasada también en el propio programa, que significa que a lo mejor es más común entre el cónyuge, entre el novio, entre el amigo, pero también aquella de confianza que se da por subirme a un taxi y en donde ya el tema de violencia tiene que ver incluso con el tema sexual, incluso con el de exponerte, con el de finalmente, además de esto, matarte, ¿no? Y no termina. Y es el tema que no la termina. mamá que deja a la niña con algún pariente, con algún conocido de El confianza tío, de la sí, familia claro, y que después primo. llega y la viola, o Sí, sea. sí, el vecino, sí, y que se da comúnmente en estos vínculos de confianza. Entonces, es lo que queremos erradicar. Sí hay un problema de violencia, pero estamos hoy luchando por uno que no debiera existir, que ninguna, pero esta por el hecho de ser mujer, bajo ninguna circunstancia. ¿Qué estamos haciendo como sociedad, como gobierno, para lograr frenarlo, erradicarlo y por fin poder hablar de esto como un problema, trauma de pasado, ¿no? Y esos niveles de conciencia en lo que hombres y mujeres le dicen, tú estás loca, por qué luchas o por qué pintas un edificio, por qué cómo lo ven ustedes? Bueno, es un tema de conciencia también de reeducación, desde lo que es como mujer educas a tus hijos. Empezando desde ahí es un tema de reeducación y de ahí pues vamos avanzando hacia adelante. Era complicado porque previo al paro del día 9, pues había muchos comentarios de hombres que decían, a ver, ya estoy esperando el 9 para poder manejar correctamente y que no haya ninguna mujer que se me atraviese. Entonces desde ahí está este chiste machista insertado en lo que es la conciencia social de México, ¿no? Y que muchas veces estamos sentados en una mesa y alguien hace el chiste y uno mismo como mujer te ríes por la cuestión de la costumbre o la cuestión de la convivencia y no paras en ese momento de decir, oye, ¿sabes qué? No es correcto. Tú como hombre también manejas mal. Tú como hombre, la estadística dicen que los hombres chocan más que las mujeres. Entonces es una cuestión que tenemos muy arraigada y que es complicado porque está en nuestra vida cotidiana y es complicado verla y complicado pararla y complicado decirle a lo mejor en algún momento que estás en una plática seria y decir, oye, lo que dijiste está mal. Oye, tú tienes una hija, tienes una mamá, tienes una abuelita, tienes una hermana y no te gustaría que se expresaran de ellas así. Entonces es una cuestión de reeducación que se ha ido dando. Si nos regresamos incluso a nuestra generación, veíamos en las labores cotidianas de la casa que efectivamente la mamá a lo mejor ponía más a la niña que al niño. Actualmente, bueno, ya lo puedo ver que sí, ya se pone a los dos a la par por igual, pero efectivamente esta es una cuestión de género. Alguien decía, bueno, es que es lo mismo, las mujeres que se meten en cuestiones delictivas, ¿a poco a todas las vas a cruzar por el mismo rasero, no? Entonces, es las mujeres que sufren algún tipo de violencia únicamente por el hecho de ser mujer. Que te subiste efectivamente, como tú lo mencionabas, a un taxi, a una combi, que dejaste a tu niña con alguien y que por el hecho de ser niña se abusó de ella. Entonces es algo que debemos de ir cambiando poco a poco dentro de nuestra mente,
de cómo hemos ido avanzando, de cómo hemos ido educando. Efectivamente es mucho el lenguaje, si dices la abogada, el abogado, pero a la hora de que vemos lo que está escrito, lo que plasma, lo que dice la ley, sí es muy importante este tipo de lenguaje también inclusivo hacia la mujer. Sí, yo veo esta pregunta, me parece muy importante porque, por ejemplo, yo veo en todos los movimientos sociales hay gente con distinto nivel de conciencia. Lo vemos, por ejemplo, el movimiento de los trabajadores. Hay esquiroles que venden las huelgas, hay dirigentes sindicales que se enriquecen a costa de las necesidades y del hambre de los trabajadores. En el caso de las mujeres también hay distintos niveles de conciencia, y entonces hay unas que dicen, no, esas viejas locas, o que se desnudan, o que pintan monumentos, o que ahí me gustaría profundizar un poquito. No queremos que pinten monumentos, pero si no se les escucha y si además tienen hijos que están desaparecidos, y tienen hijas que no aparecieron o que no llegaron, entonces, y además no se las escucha en ningún nivel de gobierno, ni en el Estado, ni en la Universidad de Guanajuato vimos este movimiento muy importante de los estudiantes, y ahora otra vez están viendo porque les firmaron y dijeron, y a la hora de la hora no están haciendo nada. Claro, le están tapando al ojo al macho, y aquí va en el doble sentido el dicho, lo que significa, pues sí, están ayudando al macho para que siga esta situación machista, ¿no? Sí, yo decía, bueno, eran las mujeres pintando y eran las mujeres despintando también al día siguiente. A la hora que escuchas a la mamá de la niña que fue sobajada, que fue violada y que la mataron finalmente, y que entonces tiene ganas de romper y de pintar y con ese dolor expresar su impotencia, pues, que lo haga. Ajá. O sea, digo, híjole, muy difícil, porque uno ve los monumentos y dice, bueno, no se trata de eso, pero escuchas, y entonces es cuando te da ese sentimiento de compasión, de sororidad, y de decir, caray. Y a lo mejor ni siquiera quieren romper monumentos. Yo no estaría, o sea, lo dices bien, pero yo no estoy muy seguro que quieran romper el monumento, pintarrajearlo, pero no les queda de otra. Es eso, es cómo me oyes. Ajá. A ver, toc, toc, ¿cómo me oyes para que esto no quede impune? ¿Cómo me oyes? Y no justificamos que esté bien o que esté mal. Lo estamos diciendo, ¿cómo le hacen si ya no las escuchan, si no nos escuchan? Entonces, si yo pinto, o si yo vandalizo, o si yo alzo la voz, o si yo grito, pues es porque ya estoy desesperada, porque durante tanto tiempo no nos has escuchado, que aquí hay un problema social inminente, grave, que no se ha contenido, y que parece ser hoy, yo creo que coincidimos, en que pues no vemos todavía en qué va a consistir, y que ojalá que no se quede el esfuerzo de ayer y de antier en buenos deseos y oportunidad para reivindicar un mensaje político, sino en acciones contundentes, en estrategias de contención, en cambios en la ley, y sobre todo en no impunidad. Y no decíamos el otro día que yo coincidí, no se trata de subir penas, se trata de ejemplificar quiénes están pagando por los delitos que están cometiendo y cómo los estamos reincorporando o reinsertando o reeducando. Y otra cosa importantísima de conciencia es la culpabilidad, donde las mujeres siempre somos culpables. Eso es muy importante. Yo creo que eso también hay que quitarlo, estigmatizarlo. Estaba yo escuchando un programa de televisión en donde una de las, incluso profesionistas y demás, decían, es que debemos educarnos para no provocar, a ver, no, ya dejemos de ser las víctimas y culpables al mismo tiempo. Dejemos también ese lenguaje en donde tenemos responsabilidad, incluso por lo que nos pasa, que por salir en la noche, que porque me expuse, que porque no subí, que porque no deberíamos de estar viviendo eso. Sí, cualquiera tiene derecho a salir a cualquier hora. Vamos a ir un corte, ahorita le vamos a preguntar a Rebeca. Bueno, algunas mujeres, y no se diga muchos hombres machos, dicen que si una mujer trans la mataron, que eso no deben defender las feministas. No sé qué opinas, pero vamos a un corte y regresamos. Cuarto Torneo Charro Don Lupe Vive del 19 al 22 de marzo. Los mejores equipos de México, 4 días de competencia. En la monumental Lienzo Charro, Ignacio León Ornelas.
No te lo puedes perder. Cuarto Torneo Charro. Don Lupe vive. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. En Guanajuato hay un nuevo agrupamiento de la policía, incorruptibles y con una lealtad absoluta. Es la nueva unidad canina K9, entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas, dinero y combatir a los criminales. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha para devolver la paz. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, Grandeza de México. Muy bien, amigas y amigos, pues estamos regresando con esta pregunta que se quedó en el aire antes del corte, que tiene que ver con que, bueno, es claro y es totalmente válido que muchas mujeres defienden la cuestión, por ejemplo, si matan a una niña, obviamente, pero si matan a uno de sus niños, no porque sea niño, no dejan de defenderlo las feministas, no dejan de defenderlo las mujeres. Entonces, pero la pregunta está relacionada cuando se asesina a alguien que tiene una opción, que es una mujer trans, que se le asesina no por cualquier otra cosa, sino porque tuvo esa opción, porque tiene ese gusto de ser así, porque quiere ser así, tiene todo su derecho. Algunas mujeres, y no se diga los hombres, están en contra de eso, cosa que me parece totalmente incorrecta, pero teníamos esta pregunta en el aire. Gracias. Pues es un tema complicado, bueno, que se suma a todo esto. Una persona cuando nace pues tiene como sexo el ser hombre o ser mujer, que es diferente al género. El género, la sociedad es la que nos dice cómo comportarnos de acuerdo a nuestro género dentro de donde vivimos, de tal manera que siendo mujeres no es lo mismo como actúa una mujer mexicana, a una mujer inglesa, a una mujer musulmana, ¿no? La sociedad te va diciendo cómo te comportes de forma diferente siendo hombre o siendo mujer. Nosotros podemos constatar nuestro sexo en el pasaporte, en el acta de nacimiento, en la credencial de elector. De aquí partimos, somos hombres o somos mujeres. Ya posteriormente, bueno, las personas que eligen cambiar de sexo, o que son transexuales, ya sea que se vistan únicamente, o sea que estén en algún tratamiento hormonal, o que hayan recurrido a un tipo de operación para hacerse un cambio de género, su género va a cambiar, pero su sexo sigue siendo hombre o sigue siendo mujer. Aunque su apariencia física haya cambiado, no va a cambiar dentro de sus papeles, legalmente sigue siendo hombre o sigue siendo mujer, aunque haya cambiado su aspecto físico. Pero partimos una vez más de que se está cometiendo un crimen por razón de género, porque la persona eligió un género diferente o un sexo diferente con el cual había nacido, y a raíz de esto se está cometiendo un acto violento. Entonces, finalmente es un asesinato o alguien que sufrió violencia de género, sea que no esté enfocado como en la manera tradicional que lo vemos de decir una mujer sufre de violencia de género por el hecho de ser mujer, o un hombre sufre de violencia, que bueno, son pocos los casos y todavía menos los casos documentados por la cuestión de la sociedad donde vivimos, pero esta también es violencia de género. Se está ejerciendo violencia contra una persona por la elección que hizo de cómo vivir su género, de cómo vivir su sexo con el cual nació. Arcelia, ¿tú qué opinas de, sí, de esto? Yo coincido en esta última parte también, en que la violencia se da precisamente por el género al que eligió, y que efectivamente pues la solidaridad o sororidad, lo que sea, en este caso, me parece que tiene que ver con la violencia que se ejerce sobre ellos, sobre ellas, tratándose en el ejemplo que dijo de varones que también son escasos o poco documentados, pero que también se da en el caso de hombres. Y en el caso de transgéneros, a mí me parece que se ubican perfectamente
en el caso de violencia. Que tan es así que de manera legal, inclusive los colectivos y demás, visualizan un problema que se da, inclusive que está creciendo y visibilizándose aún más en cuestión de que si eres transgénero también eres vulnerable y eres en gran proporción a ser agredido o finalmente a ser asesinado, ¿no? O sea que las mujeres feministas sí. Es correcto que desde mi punto de vista sí, pero el punto de vista de ustedes Sí, es correcto, que apoyen incluidos. a eso, porque hay algunas mujeres dicen no, con las mujeres trans no nos metemos. Estos grupos de mujeres transgénero incluidos, como grupos, como mujeres, y que bueno, yo coincido, ¿no? Yo coincido en esa parte solidaria de seguir en la lucha. Sí, es parte del nivel de conciencia. Hay mujeres que apoyan nada más, por ejemplo, cierta lucha por el voto, que es correcto, pero que no ven que las mujeres tienen condiciones históricas y económicas específicas, que son las pobres entre los pobres, y entonces hay mujeres que tienen muchísima más conciencia y que dicen, bueno, no solamente es la cuestión de género, que es muy importante, pero es el sistema es el económico. Elegido Y que van más allá, que dicen, para que se acabe esta cuestión de un mundo misógino, no solamente es la cultura, también es la cuestión económica. Influye mucho la cuestión económica porque se te van cerrando oportunidades y se te van cerrando conocimientos. Hay cosas que a lo mejor por instinto como mujer dices, no está bien. Recuerdo un caso de una señora en particular que decía que a su hija le iba bien porque pues su marido, aunque la tenía limitada en ciertos aspectos de su vida, de salir o de tener ciertas actividades, pues no la golpeaba y tenía todo en su casa. Entonces, esta es una parte de con lo que has crecido y a lo mejor que no has tenido el suficiente acceso a la educación, a conocer otros tipos de vida, otros países, incluso otras formas de pensamiento, el leer, el entenderlas, el comprenderlas, el viajar te abre la mente. El ser una mujer independiente, activa económicamente, que a lo mejor digas, si tienes una pareja, bueno, colaboro con mi pareja en la construcción de un patrimonio, pero no sentir que yo no tengo absolutamente nada porque yo no aporto nada al patrimonio y porque así me lo hacen saber, porque aunque no aportara al patrimonio, por el hecho de que decidimos construir juntos una vida, no está ese derecho a que se me segregue y se me diga, no, tú no tienes ningún patrimonio porque no trabajas o no laboras. Entonces, cuando no tenemos un acceso a la educación por escasos recursos, es más complicado salirnos de ese medio. Si nos regresamos un poquito a lo mejor a lo que es la famosa pirámide de Maslow, pues hay mucha población que está inmersa apenas en cubrir sus necesidades básicas, y como estoy inmersa en cubrir lo que es alimentación, en cubrir lo que es salud, que tenga una buena atención médica, pues no voy avanzando, no voy escalando, a lo mejor a tener una mejor educación, a tener mayores conocimientos. Que eso no quita que por instinto algo te dice que no está bien, que te golpeen, o que no está bien que cuando alguien te diga, es que tú no tienes derecho, es que tú no puedes, es que tú qué sabes, es que tú qué vienes a aportar aquí, es que tú no vas a ser la mejor, es que ya elegimos a tal persona. Algo instintivamente te dice que no está bien que te lo digan eso. O sea, hay una parte que te hace sentir mal y que te hace sentir segregada, aunque no tengas el conocimiento, aunque no tengas los estudios, pero sabes que está mal, que eso no es correcto y que eso no se debe de repetir con tus hijas tampoco. Hay mamás que no tuvieron esta educación y este acceso a la información, pero aún así impulsan a sus hijas a que estudien, a que salgan de ese medio, a que busquen una mayor calidad de vida. Entonces, sí es importante el tener los medios, el estudiar, pero también hay esta parte que te dice que lo que estás viviendo no está bien, no es lo correcto, que puedes aspirar a cosas mucho mejores. Sí, es correcto, pero yo me refería también, es como si, bueno, una mujer, de repente hay muchas mujeres que lo han hecho todo el tiempo, salen adelante, sacan adelante a sus hijos solas, etcétera, en las peores condiciones, pero me refería aquí como si de todos modos fuera responsabilidad de las mujeres, ¿no?
el sistema económico, el sistema social tiene una carga que impide pues la cuestión laboral, muchos de todos estos aspectos económico-políticos que impulsan determinados partidos de derecha, determinadas corrientes en los que dicen, no, pues es que la mujer es la que tiene que esforzarse y salir solita, cuando es la propia condición estructural de la economía y la propia condición estructural de la sociedad y del machismo. La otra vez mencionaba el caso, no lo dije completo por el tiempo, pero John Lennon, que era una persona muy consciente y hacía denuncia social, hizo una canción en la que denunciaba la situación de las mujeres y la llamó, como dije, Woman is the Nigger of the World, y él se refería, estaba denunciando a que la mujer se trataba como a los negros dentro de los oprimidos, dentro de los que sufren racismo, dentro de los que están excluidos de la sociedad y que eso estaba mal. ¿Y cómo le pusieron en México? ¿Cómo le pusieron en habla hispana? La mujer es el ombligo del universo. Estaban diciendo lo contrario. Eso está diciendo, pues como la mujer es la que es la más importante, pero cuando él quería denunciar la situación de la mujer, el hecho de haber hecho eso los de los discos, los de la disquera, estaba significando un machismo y estaba significando que le quitaban filo a esa denuncia tan importante de John Lennon. Entonces, yo creo que va más allá de que la mujer... Las mujeres nos han demostrado que se superan y que salen adelante con sus hijos, pero si el sistema económico, el sistema social, el político no les ayudan, pues eso va a estar peor. El ejemplo exacto creo que lo dimos el día de ayer. Las pérdidas económicas por el hecho de que las mujeres no contribuyamos a la economía del país tan solo en un día. Estaba programado, decían unos analistas, decían que más de 27,000 millones de pesos, otros se llegan a los 34,000 millones de pesos. La que yo hoy escuché fue la de 34. Entonces, un día, tan solo un día de pérdida. Conscientes, no sé si lo estamos a tal grado. No sé si todavía existe esa conciencia, hombres y mujeres, en la aportación económica que hacemos las mujeres, inclusive en el hogar, porque tiene una retribución, aunque no tenga la retribución económica, tiene un reflejo económico que posiblemente no contabilizamos, claro, y que no es valorado. La doble jornada y todo lo demás, claro, ¿no? Pero si esa misma jornada la pusiéramos en el trabajo, en lo que hacemos en el ámbito laboral, pues evidentemente tiene una retribución que no es contabilizada y que sí se sufre aún hoy increíblemente en nuestra sociedad e increíblemente con mujeres con grados académicos, en donde, pues no sé si tiene que ver con el tema cultural, no me atrevería, porque a veces estas cosas de cultura cuando son tan contrarias, como que justificarlo con eso me parece desafortunado. Pero las mujeres todavía traemos ese estigma en donde, leyendo inclusive hoy, recomiendo muchísimo México Social que tiene don Mario Luis Fuentes, en donde nos dice el trabajo no retributivo, el trabajo de las mujeres, en donde todavía las mujeres creen que tienen esta obligación de estar, pese a las condiciones en las que esté, y que todavía cuando hay esta situación y hay que tocarle a la mamá o al papá, dicen regrésate al entorno en donde te corresponde, ¿no? E inclusive en el tema religioso, en donde te dicen, pues es tu cruz, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso, toda esa conjunción de factores culturales, religiosos, educativos, morales, de conciencia, no sé, son los que a veces no nos permiten avanzar en la cuestión de conciencia de derechos. Ya cuando te cae el 20, te cae. Ya cuando te dicen, no tienes la obligación de estar en una situación en la que te incomoda y después tienes derecho a, y después tú puedes, entonces empiezan los ejemplos del domingo y del lunes. Sí, yo vi en este caso, desde el punto de vista de esta estructura, por ejemplo, la postura de los industriales en León, de muchos industriales que dijeron, no, si las mujeres faltan el lunes, les vamos a descontar, y lo vi aquí en la cuestión también
del hecho. Por ejemplo, me tocó ayer ver en la deportiva, los hombres sí fueron a trabajar, que era correcto, y las mujeres no, que también, o sea, entraron en paro y estuvo perfecto. Pero en la casa de la cultura no fueron tampoco los hombres, pues qué chistosos, o sea, pues no se dieron cuenta entonces de la importancia de la mujer. Pero cuando se pudo haber aprovechado, si se quiere, es un estado, bueno, sabemos que estamos en un estado misógino, que no le interesan mucho las mujeres y mucho menos un feminismo profundo, pero era una oportunidad muy importante para decirle en todos los niveles de gobierno a los hombres, decirles, miren, las mujeres no vinieron, pero inclusive hacer clínicas en relación del trato de los hombres para con las mujeres y en relación de la sociedad para con las mujeres, pero con tal nada más de montarse en esta lucha que viene desde las feministas más radicales que nos han hecho tomar conciencia en todo este sentido, pues dijeron, pues no vengan a trabajar. Este permiso que dieron es machismo. Coincido contigo, recuerdo un meme que decía, ¿ya les dio el patriarcado el permiso de faltar el lunes? Y me infarté y me caí de la silla donde estaba sentada. Pero era tan cierto porque en diferentes sectores, sea tanto empresarial, sea como de gobierno, se dio el permiso del patriarcado. Se pronunciaron las más altas esferas de gobierno a favor y esto aligeró mucho la carga de algunas mujeres de decir falto o no falto, porque a lo mejor no es tanta la penalización de sueldo, sino a lo mejor mi jefe lo va a ver mal. Incluso en otro tipo de industrias también hubo este permiso. Permiso de decir, exactamente, hubo este permiso de decir, bueno, puedes faltar y no importa si se quedan 2 de tus compañeros a atender el negocio, pues no importa, puedes faltar tú como mujer. Nos sumamos al paro, o sea, como varón te doy yo permiso de que hagas tu paro el lunes y de que te sumes y no te preocupes, no va a pasar nada. Y lo importante era lo que ya comentaba, o sea, no que nos den el permiso, sino a partir de ahorita, ¿qué se va a hacer? ¿En qué vamos a trabajar? ¿De qué manera va a permear en políticas públicas? No únicamente como tú lo decías, en que haya más sanciones, en que se alargue más el tiempo de cárcel o inclusive en un extremo hablando de pena de muerte, sino cómo le vamos a hacer como sociedad. Yo le voy a proponer al público, porque el tema está tan interesante, que dejemos para otra ocasión y nos vayamos a la siguiente etapa después de este corte en relación, que terminemos con una serie de puntos de vista de este mismo tema y después analicemos el tema del segundo informe de gobierno, porque la verdad hay cosas muy importantes que conviene que vayamos un poquito más allá. Entonces vamos a un corte. En Guanajuato hay un nuevo agrupamiento de la policía, incorruptibles y con una lealtad absoluta. Es la nueva unidad canina K9, entrenados en Estados Unidos para detectar armas, drogas, dinero y combatir a los criminales. Con estas acciones, Guanajuato sí protege a las familias y lucha para devolver la paz. Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Guanajuato, Grandeza de México. Muy bien, amigo, pues con la venia de ustedes y discúlpenos, pues ustedes no nos pueden contestar ahorita, pero vamos a seguir tocando este tema porque tenemos opiniones muy importantes aquí de nuestras compañeras del panel que vale la pena seguir redondeando, porque pues además cuál es el futuro, cuál es la lucha, qué es lo que hay que seguir haciendo, cómo tomar más conciencia a todos, hombres y mujeres, de esto, ¿no? Y entonces, ¿qué más se puede decir, Arcelia? Bueno, que yo creo que esta muestra que dieron las mujeres
que retumbó en el país, que retumbó en el estado y en las ciudades. Fue una muestra así que las mujeres podemos cambiar la agenda pública. Hoy no, ayer y hoy el tema ha sido este. Yo también coincido con aquellos en las que dieron permiso, en los que se pronunciaban a favor y luego hasta recomendaban lecturas y luego hicieron artículos y yo todavía sentía aquella espinita de no, ese no es el asunto. No te solidarices ahorita, siente lo que pasa si no estamos las mujeres en el trabajo, en la casa, en la escuela. O sea, de eso se trataba, ¿no? Claro. La desaparición de las mujeres por un día y que se sintiera y que esto reflejara, pues sí, el sentir y sí decía un maestro mío, esta esperanza morbosa de qué van a decir los políticos mañana, cómo van a cambiar esta situación que desafortunadamente vivimos en nuestro país. Y hoy todavía no estoy satisfecha, hoy no he escuchado, empezando por el presidente de la República y demás, una voz que con contundencia nos diga, vamos a cambiar la realidad de las mujeres en México. Hoy un día después, el día mañana, no lo veo, no lo siento, no leo, no hay. Más se siente el impacto económico, el impacto social, la demostración, inclusive el desviar la atención que esto requiere, porque esto no se trata de alguien en particular, no se trata de ningún político, de ningún jefe de Estado o de ejecutivo, de ninguna instancia gubernamental, se trata de las mujeres y pues es un desperdicio que no se hayan puesto de este lado, ¿no? Todavía hoy, a un día, decíamos martes 10 de marzo, ojalá me equivoque y que esta semana sea una gran sorpresa. Yo les reitero lo de la esperanza morbosa, todavía la tengo. Bueno, yo vi, por ejemplo, algunas de las manifestaciones de un grupo de feministas de más conciencia de hace 2 años, de hace 3 meses en Irapuato, donde había unas cuantas, o sea, en la Plaza de los Fundadores estaban unas 40, 50 mujeres y entonces a mí el domingo, aunque algunas de las mujeres conocidas que fueron dijeron son muy pocas, no eran tan poquitas, pero comparado con lo que estaban haciendo antes se dio un paso trascendental muy importante. Y bueno, pues es que las mujeres no tienen que pedir permiso, así como cualquier clase social que se encuentra desprotegida, no van a llegar los santos benefactores de la política, de la economía, de la industria a salvar a nadie, de ninguna clase social desprotegida, llámese indígena, llámese trabajador, llámese mujer. Por eso la importancia del movimiento de las mujeres, porque uno de los movimientos más revolucionarios del mundo y transformadores, lo decía la otra vez, es el movimiento de las mujeres junto con el movimiento de defensa al medio ambiente. ¿Tú qué opinas? Es un movimiento que sí se dio, yo lo noté, yo vi las imágenes aquí en Irapuato y sí eran bastantes, no eran ni 40 ni 50, eran bastantes mujeres que se estaban sumando. Y yo también estoy en la espera de qué va a pasar. Hoy 10 efectivamente no veo yo con claridad. Sí cambiamos la agenda por un día, sí hubo pérdidas económicas muy importantes, millonarias, sí se cambió la agenda política porque se sumaron de todos los niveles mujeres, sí se cambió la agenda empresarial porque también se sumaron los empresarios, pero el hecho no es que se sume únicamente el día 9, no hay mujeres, o qué pasa si faltamos, sino que se vayan sumando día con día las empresas con sus políticas internas. ¿Qué pasa cuando esa mujer, por cuestión de género, porque es cuestión de género que te quedes en casa a atender a tu hijo y que no te contraten por esa cuestión, porque digan, va a ser mujer, va a faltar al trabajo, o que sepan que tú tienes una condición, a lo mejor de que tu hijo tiene cáncer o tu hijo tiene algún determinado tipo de enfermedad y que te despidan porque ya no puedes ser productiva dentro de la empresa, o no sé, hay tantos casos de